Muy buenos días, hermanos. Esto es Amanecer con Jesús con el pastor José Gómez. Y seguimos en nuestra lectura del modelo de transformación social del Antiguo Testamento de la doctora Lando Cobb, editorial Jucum. Estamos en el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3. Perdimos nuestra misión. Si se echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, ese hombre ya no pudo terminar lo que empezó a construir. Lucas 14, del 29 al 30. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago 1, versículo 4. Una amiga me enseñó una lección muy importante cuando a alguien se le asigna una tarea conveniente siempre, que pregunté, ¿cómo puedo hacer tal cosa bien? Uno no puede hacer bien lo que no entiende. Para que la iglesia haga lo que Cristo ha pedido, debe saber en qué consiste su tarea y en qué aspecto tendrá cuando esté acabada. Hacia las postrimerias de su vida, Jesús hizo esta oración. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, como lo dice en Juan, primera de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4. Su padre, su padre le había enviado dentro de la dimensión del espacio y el tiempo para llevar a cabo los objetivos concretos. Él sabía cuáles eran y los cumplió. La obra total de la evangelización del mundo no estaba acabada cuando él murió, pero Jesús comprendió que no había sido enviado para realizar todo. Y buena parte de la misión del Padre sería llevada a cabo y completada por la iglesia que Jesús dejaría establecida. Por el momento, su labor específica como hijo y como Mesías quedó concluida. Después casi 30 años en las misiones, me admiro de este texto. Con bastante frecuencia los obreros cristianos ni siquiera sabemos cuál es nuestra tarea. Si es menester hacer algo, debe ser responsabilidad nuestra hacerlo. No recuerdo haber oído nunca a un ministerio decir, he cumplido mi obra. Sin embargo, Jesús no actuó como si toda la responsabilidad cayera sobre sus espaldas. Él sabía lo que su Padre le había enviado a hacer y supo cuándo lo había completado. Nosotros sabemos aprender mucho de esto por lo que toca a nuestras vidas y llamados. ¿Sabe usted qué es lo que Dios le ha llamado a hacer? Otra cosa me llamaba la atención en el texto en que el Padre fue glorificado por el hecho de que Jesús finalizó la tarea. Cuando alguien me presenta como conferenciante, mis anfitriones suelen concatenar una larga lista de logros extraídos de mi currículo. Intenta proporcionar a la audiencia un punto de referencia y razones por las cuales deben escucharme. Aunque yo lo aprecie mucho, es muy importante que no me deje impresionar por mi propia imagen publicitaria. Dios no mira el pasado, mira lo concluido. Él me desafía no solo a comenzar bien, sino a acabar bien. Solo entonces Él será glorificado en mi vida y en el trabajo que yo le ofrezco. A nivel personal, estos son retos serios y preguntas dignas de hacerse en la oración con regularidad. ¿Está usted haciendo lo que Dios le llamó a hacer? ¿Lo acabará? ¿Cuál es la obra de la iglesia? Más allá de esta elección personal, podemos aplicar estas cuestiones en la institución de la iglesia. ¿Cuál es la obra de la iglesia? ¿Cómo sabremos si la hemos acabado? ¿Cómo evaluaremos y mediremos la obediencia de una generación como cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son nuestros objetivos concretos y cómo desarrollar estrategias y evaluar su validez? El responder a estas preguntas es fundamental para transformar una iglesia grande en números, en una iglesia influyente en el siglo XXI.
Históricamente algunos han llegado a decir que nuestra labor consciente es hacer que la gente sea salva y edificar la iglesia por todo el globo. Otros han dicho que hemos de preocuparnos más por las necesidades materiales del hombre, tal como el alimento, el cobijo y la protección. Pero como dice Dios, que nos enseña en la Biblia, que hemos de hacer mientras que estemos vivos en el planeta, si sabemos lo que afirma la palabra de Dios, podemos construir nuestro propio futuro sobre una base sólida. La hebra dorada del propósito evangelizar y enseñar. Al final de su vida sobre la tierra, Jesús dio instrucciones a sus discípulos y este es el registro de lo que dijo. Mateo 28, del 18 al 19. Jesús se acercó entonces a ellos, les dijo: sé que me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Discípulos. Marcos 16:15 les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Lucas 24, del 45 al 47 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padeciera y resucitara el tercer día, y en su nombre se predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Muchos han reducido estos objetivos a dos mandatos sencillos, afirmando que Cristo nos ha llamado a evangelizar a toda criatura y a discipular a todas las naciones. Esto concordaría con el énfasis de que Dios parece poner en toda la Biblia en lo que se refiere a la existencia del hombre. Hay una continuidad desde Adán a Cristo, una hebra dorada del propósito para la existencia humana. Adán y Eva, Dios dirige estas palabras en Génesis capítulo 1, 28. Y dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastren por el suelo. A Abraham y sus descendientes, y Dios le habló una y otra vez diciéndole cosas como esta que está en Génesis 22, 17 al 18. Que bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Parece claro el énfasis de la multiplicación y de la bendición, y el enfoque cuantitativo y cualitativo. Está en el propósito y en el plan de Dios para el hombre desde su creación, y estamos aquí para llenar la tierra y administrarla para la gloria de Dios. Esta declaración de propósito no desapareció ni se disipó por la caída del hombre. La entrada del pecado en el mundo, aunque a partir de ese momento, este sería un obstáculo que haría que superar. La obra de la iglesia se puede contemplar desde dos dimensiones: su anchura o su evangelización de toda criatura, y su profundidad o la bendición y el discipulado de todas las naciones. Desde estos dos planos hemos comprendido bastante bien en los últimos 2 siglos el crecimiento dimensional de nuestra tarea. La tarea cuantitativa de la evangelización de toda criatura, la tarea cuantitativa de la iglesia se puede medir y comprobar con mapas y gráficos. En el último ha sido quizá el siglo más emocionante en la historia de la iglesia en cuanto a cifras globales y atención. A los no evangelizados contamos con una asombrosa cantidad de información que nos ayuda a evaluar la tarea de evangelización. En los últimos 30 años se han constituido organizaciones enteras entregadas exclusivamente a rastrear y documentar cómo nos está yendo como la generación de los cristianos en cuanto al cumplimiento del mandato de alcanzar a cada habitante de la tierra con el evangelio.
Sabemos que actualmente viven más de 6.000 millones de personas en el planeta. Sabemos que más del 90% de que nunca han oído del Evangelio viven en una zona conocida en el mundo como las misiones de la ventana 1040. Y esta ventana se extiende entre los paralelos 10 y 40 de África Occidental hasta el extremo oriental de Asia. Dentro de esta ventana se encuentran la mayor parte del mundo musulmán, budista, hindú y confucionista. Las estadísticas señalan que menos de 5% de los misioneros cristianos del mundo laboran dentro de la ventana 1040 y el 90% restante o más trabaja donde solo menos del 10% de la población nunca ha oído las proclamas de Cristo. Esto nos brinda una imagen muy clara de donde debemos concertar nuestra energía. Si es que vamos a contemplar la tarea de evangelizar a toda la criatura en nuestra generación, además de tomar conciencia de la población y los desafíos gráficos de esta tarea, tenemos conocimiento que hay unas 11.000 lenguas en el mundo que aún no han recibido testimonio de Jesucristo. Sabemos cuáles de estos grupos ya han sido alcanzados por los ministerios de traducción y cuánto se tardará de evangelizarles. Los recursos informativos, lingüísticos, cartográficos han hecho de este un estimulante campo de investigación que ha provisto importantes herramientas a los obreros que trabajan en la cosecha. Todo ello ayuda a evaluar la tarea que la iglesia necesita llevar a cabo y las estrategias requeridas. Podemos comparar la tarea actual de evangelizar a toda criatura con la primera generación de la iglesia en los días de Pablo. Existía aproximadamente una iglesia por cada 400 grupos étnicos o más que necesitaban oír el evangelio. Actualmente existen más de 400 iglesias por cada tribu sin evangelizar. En la iglesia de la primera generación, cada ministro cristiano que creía que era necesario evangelizar el mundo, había 7 personas que necesitaba oír. Hoy hay 7 cristianos por cada persona que nunca ha oído el evangelio. Si más gente vive hoy sobre el planeta que en cualquier otra época de la historia, pero también más cristianos y más iglesias intentan evangelizarles que en cualquier otro tiempo pasado. La tarea cuantitativa de evangelizar a toda criatura está avanzando y podemos sentirnos orgullosos del compromiso adquirido por la iglesia para cumplir esta tarea en nuestro tiempo. Por supuesto, la obra debe continuar y expandirse. Nuestra tarea consiste en concluir este cometido, en evangelizar a toda criatura para que Dios sea glorificado en esta generación. Pero, ¿qué decir en cuanto a enseñar, bendecir y discipular a todas las naciones? ¿En qué consiste esta tarea? ¿La estamos llevando a cabo? La tarea cualitativa del discipulado a las naciones, además de instar a sus discípulos a evangelizar a toda criatura. Jesús al final de su vida subrayó su segundo precepto, mandó a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones. El destino que Dios hizo para el hombre, para Israel, para las naciones y finalmente para la iglesia no fue nunca un mero crecimiento en tamaño. A Él le preocupaba nuestra calidad de vida. Si la evangelización de las personas es la tarea cuantitativa, entonces su discipulado y el de sus comunidades es la obra cuantitativa, llevada a cabo a través de la enseñanza y la aplicación de la verdad para producir un crecimiento y madurez vivificantes. ¿Qué significa discipular a una nación? ¿Qué aspecto ofrece una nación discipulada? Estas preguntas no tienen fácil respuesta porque las evaluaciones cuantitativas son más difíciles de practicar. ¿Cuánto es una persona madura? ¿Cuándo es un hombre sublime? ¿Cómo determinar cuándo una economía está desarrollada? ¿Cómo se defiende la pobreza? ¿Qué factor determina una pintura que tenga calidad?
Estas preguntas son aún más difíciles de responder porque en los últimos 100 o 200 años nos hemos concentrado casi exclusivamente en el crecimiento cuantitativo de la iglesia. En consecuencia, tal vez contemos con la iglesia más grande de la historia, pero también la más superficial. Puede que no sepamos lo que significa discipular a una nación, pero con seguridad sí sabemos lo que no significa si echamos un vistazo a Dallas, Texas, Malawi, Ruanda o cualquier país o comunidad cristiana actual. Estamos dispuestos a decir, es este el aspecto que ofrecerá este lugar cuando lo hayamos cristianizado. ¿Es esta la voluntad de Dios hecha en la tierra como lo es en los cielos? Desde luego que no. Para glorificar al Padre en nuestra generación, hemos de saber en qué consiste nuestra labor y llevarla a cabo. Estamos acercándolos a los no evangelizados, pero esos individuos, comunidades y países están viviendo en condiciones inaceptables, según denota el doctor Kenoti de Kenya. Afirma: la miseria de los pueblos africanos deshonra a su creador, por lo tanto todo cristiano tiene la responsabilidad moral de hacer lo que esté a su alcance para corregir esa situación. No basta con alcanzar a los no evangelizados, no basta con establecer iglesias en donde no las hay. Hemos de discipular a los individuos y a través de ellos a sus comunidades y naciones. Si no lo hacemos, no estaremos cumpliendo el propósito para el que fuimos creados y para el que recibamos vida eterna. Además, si no discipulamos a las naciones, Dios no será glorificado en nuestra generación. Él es glorificado cuando acabamos la tarea que nos ha entregado. El salvar almas, fundar iglesias, el comienzo, pero la calidad de estas iglesias y el impacto de la vida de los creyentes en sus comunidades es el reflejo de la calidad de una obra para Cristo. Ahora mismo no estamos acertando a realidad bien nuestra labor. El entrevistador cristiano George Barna ha descubierto que en Estados Unidos no se da una diferencia significativa entre la conducta de la gente que dice cristiana nacida de nuevo y los que hacen tal alegato. Los evangelistas musulmanes en África se preguntan: ¿qué hace el cristiano por la gente? Respuesta: nada. Nada cambia, las iglesias crecen, cada vez más personas son salvas, pero nada cambia. Siguen los pobres, enfermos, sin recibir educación, moviéndose en un caos político y económico. Tremendo. Debemos lamentarnos, llorar y gemir por este estado de cosas en la iglesia actual, tal como lo hizo Nehemías por la condición de Jerusalén. Tenemos que orar y ayunar porque el cuerpo de Cristo y en nuestras comunidades en todo el mundo están sufriendo grandes dificultades y desgracias. Hemos de levantarnos, revestirnos de la mentalidad de Cristo y ser como Él quiso que fuera la iglesia. La pregunta es, ¿cómo lo haremos? Este es el capítulo 3 de El modelo de transformación social del Antiguo Testamento de la doctora Landa Cobb, editorial Jucón. Bendiciones, amanecer con Jesús.